Hola, bueno, vamos a continuar entonces con el recorrido y ahora nos vamos a centrar en la parte de la normativa argentina, precisamente a partir de los años 2000. En la década de los 90 vimos la ley de cupo, vimos la ratificación de la Convención de Brendo Pará, fueron dos cuestiones bastante importantes, pero vamos a ver cómo a partir de los años 2000 la normativa que impacta sensiblemente en las historias y en los cuerpos y en las vidas de las mujeres y colectivos de la disidencia sexual, digamos, es exponencial, digamos, explota la normativa, digamos, la sanción de normas que intentan garantizar que las mujeres y las personas del colectivo LGTBI más se conviertan, sean consideradas y se les reconozca su calidad de sujetos y sujetas de derecho. En ese sentido, en 2012 se sanciona el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y yo voy a decir unas cuestiones muy chiquititas de cada legislación, como para que tengan un punteo respecto de por qué la importancia, ¿no? En este Programa Nacional de Salud Sexual se reconoce el derecho a las mujeres de recibir anticonceptivos de manera gratuita, y no solamente, digamos, no anticonceptivos estandarizados, sino los que necesita la mujer con sus singularidades, es decir, no solamente pastillas, DIU, preservativos, diafragma, etc. Para quienes somos mujeres o personas con capacidad de gestar, lo cierto es que poder escindir la vivencia de la sexualidad de la procreación es un hito, ¿no? Y este programa que garantiza el acceso gratuito a los anticonceptivos puede transformar, y de hecho transforma sensiblemente, digamos, la sujeción de los cuerpos a un mandato de la maternidad o una maternidad no deseada, etcétera, porque permite empezar a pensarnos como sujetas que podemos decidir cuándo, ¿no? Cuándo y con quién. Esto, digamos, es bastante parcial, pero digo, bueno, por lo menos la gratuidad de los anticonceptivos hace que esto empiece a democratizarse también, porque desde la década de los 60, salvando la época de la dictadura, que estuvieron prohibidos los anticonceptivos, las mujeres podíamos acceder a anticonceptivos, pero pagándolos. Lo cierto es que garantizar el pago de anticonceptivos mensuales, por ejemplo, las pastillas, o la colocación de un DIU, o lo que fuera, había que tener dinero. Entonces, a partir de este programa hay una democratización del acceso a partir de garantizar la gratuidad de los mismos. Y para las mujeres y personas con capacidad de gestar, no, claramente no es lo mismo poder empezar a separar esta cuestión de la maternidad o la sexualidad y la procreación. En la misma línea, en el 2004, la ley que se reconoce como parto humanizado o parto respetado es una ley que garantiza a las mujeres y a las familias a decidir, digamos, dentro de estándares de salud, cómo atravesar los procesos de embarazo, parto y puerperio, haciendo hincapié que son procesos fisiológicos y que no tienen que ser patologizados. Y además, priorizando el deseo y la voluntad de la persona que está gestando, de la mujer que está gestando, en vez de, digamos, poner a primer nivel el deseo o la voluntad del personal sanitario, ¿no? Entonces, habiendo, digamos, actualmente la OMS recomienda que más no las cesáreas, que son un procedimiento, digamos, extraordinario, no debieran superar el 15%. En nuestro país, en los hospitales públicos, las cesáreas llegan a un 25% actualmente, y en el sistema privado de salud llegan hasta casi un 40%. Y muchas de las cesáreas y muchas de las intervenciones que hay sobre los partos tienen más que ver muchas veces con necesidades del personal sanitario que con necesidades de esa mujer y ese hijo o hija. Entonces, bueno, esta ley intenta, digamos, reconoce e intenta garantizar el derecho a que sean las mujeres o personas que gestan quienes decidan si quieren un parto natural, si quieren una cesárea, si quieren parir, de qué manera, en qué posición, en qué lugar, cómo, acompañadas por quiénes. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que por eso nos parecen que no puede ser que haya que haber sancionado una ley para garantizar que ese momento es un momento respetuoso. Bueno, hubo que sancionar una ley, y de hecho actualmente es una ley que no tiene, digamos, gran nivel de cumplimiento, ¿no? Las mujeres eh, siguen pariendo mal, digamos, y violentadas digamos, por distintos efectores, no solamente violentadas, digamos, psicológicamente, con maltrato verbal, sino
hay otras personas muchas veces decidiendo por sobre el deseo de ellas. Bien, en el 2006 tenemos como un hito de 3 leyes importantes: la Ley de Educación Sexual Integral, que reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes o jóvenes a recibir educación sexual integral, científica, y este derecho es de ellos y ellas, no es, digamos, de las familias. Las familias podemos educar en valores, en lo que fuera, pero los niños y niñas tienen derecho a recibir educación sexual científica, comprobada, digamos, y que no solamente digamos, se aboque a prevenir enfermedades de transmisión sexual o a prevenir embarazos no deseados, sino también que vaya un poco más allá y nos permita pensar respecto de la vivencia de la sexualidad e incluso el placer, ¿no? Y en este sentido, por más que la ley de 2006 y tiene un montón de cuestiones como para criticarles desde el prisma de hoy, es una ley que permite, por ejemplo, empezar a pensar en el paradigma de la heterosexualidad obligatoria, digamos, en nuestra educación, y cómo podemos, desde la educación, dar lugar a otras vivencias de la sexualidad no heterosexuales, no lesbianas, gays, bisexuales, etcétera, asexuales y lo que fuera, ¿no? Alojar a todas esas experiencias y deseos. La ley de anticoncepción quirúrgica también es de 2006 y reconoce el derecho de varones y de mujeres a, digamos, someterse a procesos de vasectomía o ligadura de trompas, precisamente para, bueno, cuando deciden no ser madres o padres, ¿no? Esta ley también fue muy debatida, va en consonancia con la ley del 2002, y fue muy debatida precisamente porque las mujeres pudiéramos acceder a esa práctica, ¿no? Entonces, en el debate de la ley no se hacía tanto hincapié en si los varones podían acceder o qué hacer o qué no hacer con su cuerpo, si iban a ir a hacerse vasectomías en masa. Eso no le preocupaba a nadie. Las personas que estaban preocupadas porque las mujeres pudiéramos decidir no ser madres y ligarnos las trompas quirúrgicamente. También las mujeres podíamos arrepentirnos de esa decisión y qué iba a suceder, ¿no? Era como toda una preocupación respecto de eso, que no hace más que confirmar esta sensación de minoridad de las mujeres, ¿no? Parece que las mujeres no pudiéramos tomar una decisión trascendental para nuestras vidas, como es ligarnos las trompas o tener un hijo o hija, ¿no? Porque se ve una decisión que también es para toda la vida, es tener un hijo o hija, y en ese momento una de las diputadas lo planteaba: bueno, las mujeres, así como se podrían arrepentir de ligarse las trompas, podrían arrepentirse de ser madres, y sin embargo eso no es un problema que se debata. Entonces, ya las mujeres somos suficientemente adultas como para hacernos cargo de las decisiones que tomamos. En ese sentido, la ley reconoce el derecho a cualquier persona mayor de edad solamente con consentimiento informado sobre la práctica. O sea, no se requiere ni tener hijos e hijas previamente, no se requiere determinada edad, no se requiere el consentimiento de ninguna pareja, ni nada. Simplemente el consentimiento informado y ser mayor de edad. En el 2006 también se ratifica el protocolo facultativo de la CEDAW. Esto habilita a que se puedan presentar, a que el comité CEDAW pueda monitorear la vigencia del contenido de la CEDAW en nuestro territorio nacional. Esta ley también es muy importante. Por ejemplo, hace poquito hubo un acuerdo de solución amistosa entre el Estado argentino y una parte, precisamente en el marco del Comité CEDAW, ante la vulneración de distintos derechos humanos alojados en esa convención. El Estado reconoce su responsabilidad y se compromete a una serie de medidas para, digamos, reparar y revertir esas vulneraciones. Es importante, estas instancias supranacionales que monitorean son importantes porque trascienden, digamos, trascienden los gobiernos, ¿no? Están siempre presentes. Bueno, en el 2009 se sanciona la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley está inspirada en Belém do Pará, pero es por lejos muy superior. En el sentido de que Belém do Pará, yo les había dicho que reconoce 3 tipos de violencia: la física, la sexual y la psicológica, y nuestra ley actualmente, con la reforma que hubo en 2019, reconoce 6 tipos de violencias y 8 tipos de modalidades. Modalidad es la forma en que esa violencia se expresa. Entonces, entre los tipos tenemos la física, la psicológica, la sexual, la simbólica, la política y la económica patrimonial. Entre esa económica patrimonial está, por ejemplo, el no pago de la cuota alimentaria, ¿no? Es una modalidad económica que
Es violencia porque restringe las opciones de las mujeres madres, y entre las modalidades tenemos la doméstica, la laboral, la mediática, contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia público-política contra las mujeres, la violencia que se da, el acoso callejero que se da en los ámbitos públicos, y la violencia institucional. Esta violencia institucional es la que nos convoca, es la que tenemos que evitar precisamente cuando somos efectores o agentes del Estado, ¿no? Cualquier acción u omisión de un agente público o pública que obstaculice el ejercicio de los derechos humanos del colectivo de mujeres o de LGTBI+, se convierte en violencia institucional. La violencia institucional es pasible, digamos, de incurrir en responsabilidad internacional para el Estado argentino, es posible de incurrir en sanciones, digamos, para el Estado provincial o municipal. Y ahora, en este sentido de la violencia institucional, hay un caso muy importante en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en donde una mujer, el caso García, en donde una mujer denuncia hace mucho tiempo ya, sistemáticamente la violencia de su expareja contra ella, contra sus hijos, sus 2 hijos en común. Ni la policía, ni la justicia, ni la fiscalía, digamos, nadie le dio cabida a esa denuncia, y el día que la fiscalía archiva las denuncias por no encontrar, digamos, prueba para sostenerlas, ese mismo día el agresor asesina a los 2 hijos, ¿no? Entonces, ella demanda al Estado provincial por daños y perjuicios por ese asesinato, y el Estado provincial de la provincia de Buenos Aires es condenado precisamente porque ella hizo un recorrido institucional para que le garanticen el derecho a la vida de ella y de sus hijos, y ella fue desoída en todas las instancias a las que recurrió. De todos, digamos, los estamentos de gobierno y de todos los poderes. Fue desoída a nivel municipal, fue desoída a nivel provincial, en el Poder Ejecutivo, la policía, y en el Poder Judicial y en la Fiscalía, digamos. Entonces hubo una especie de hechos concatenados, o desidias, o desinteligencias, entre comillas, negligencias, que hicieron que esto termine como terminó. Entonces, el Estado de la provincia de Buenos Aires tiene que responder patrimonialmente por eso. Entonces, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal pueden llegar a responder económicamente o patrimonialmente ante la vulneración de los derechos reconocidos en las leyes, ¿no? Y siempre pensemos en esta pirámide que yo les dije de validez, en donde si yo tengo a la Constitución Nacional, las normas, los pactos internacionales con rango supralegal, la ley nacional, las leyes provinciales, las ordenanzas municipales están, ¿no? Y aparte en el medio tenemos los decretos, las resoluciones, etcétera, etcétera, y las ordenanzas municipales tienen que estar acorde a toda esa cadena, pero básicamente en primer lugar respecto de la Constitución Nacional. Bueno, esta ley de 2009 es de orden público, cada jurisdicción pudo adherir precisamente a las partes, digamos, procedimentales ante la Administración de Justicia Local, pero el contenido de la ley se aplica en todo el país. O sea que cada municipio de nuestro país tiene que garantizar que las políticas públicas tiendan a reconocer estos derechos y a prevenir, sancionar y erradicar las violencias que allí se reconocen. En el 2010, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. En el 2012, la Ley de Identidad de Género, vanguardia a nivel mundial. La Ley de Identidad de Género despatologiza la identidad trans, travesti. Simplemente la persona tiene derecho a que se rectifique sus instrumentos de identificación, partidas, DNI, etcétera, y a acceder a tratamientos médicos y quirúrgicos para adecuar su cuerpo a su sentir, a su identidad de género autopercibida, sin, digamos, necesitar de ningún diagnóstico psiquiátrico para ello, ¿no? Como pasa en otros países, por ejemplo España, acá se despatologiza porque la identidad que vale es la identidad que yo siento y así la expreso. Lo que me convierte en mujer, en varón o en travesti es precisamente esa expresión y no la genitalidad con la que nací. 2012 se suprime la figura del avenimiento, es una figura en el Código Penal que permitía, digamos, a un agresor sexual condenado, se le extinguía la acción penal si la víctima de la violación accedía a casarse con él. Fíjense, digamos, de qué nos habla esa figura, nos habla de una especie de honor, ¿no? O sea, como que respondía a un paradigma muy viejo de los delitos contra el honor, en vez de los delitos contra la integridad o la libertad sexual. Después, en 2002 también,
En 2012 también se incorpora la figura de femicidio en el Código Penal, que no está como tal, pero sí está agravado el homicidio en el artículo 80, cuando media violencia de género. En 2012 se reforma la legislación sobre prevención y trata de personas y asistencia a sus víctimas. En 2013 se crea el Registro Nacional de Datos Genéticos para Agresores Sexuales. En 2015 se crea el Cuerpo de Abogados y Abogadas para la Violencia de Género. En 2017 la ley que quita la responsabilidad parental a los femicidas, ¿no? O sea, lo que sucedía era que el señor mataba a la señora, pero aún así conservaba la posibilidad y la potestad de educar a los hijos e hijas de esa misma señora que él mató, ¿no? Bueno, en 2017 también, esto que yo les había comentado hace un rato cuando hablábamos de la ley de cupo, ¿no? La ley de paridad a nivel nacional. En 2018 lo que se conoce como la ley Brisa, es la ley de reparación, un régimen de reparación económica para hijos e hijas, digamos, hijos e hijas de víctimas de femicidio. En 2018 la ley Micaela, de capacitación obligatoria en, digamos, cuestiones de género para las personas de los 3 poderes del Estado. En 2020 la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto entre muchas otras. Tenemos el Código Civil y Comercial en 2015, que reconoce las tareas de cuidado, el valor económico de las tareas de cuidados, la ley de víctima, que reconoce la capacidad y la, digamos, el protagonismo o algún protagonismo de las víctimas en los procesos y que se escuche su voz, etc. Digamos, hay un montón, y esto ni hablar que estamos en un colectivo más bien reducido, si esto lo cruzamos con infancia, bueno, niñeces, niños, niñas, adolescentes, con personas mayores, etcétera, empieza a haber un entramado mucho más amplio de normas que garantizan el derecho a una vida libre de violencias. Entonces, todas estas leyes tienen nombres atrás, tienen mucha militancia, no es simplemente un acto de reconocimiento del Estado, sino también donde confluye una demanda popular y un reconocimiento estatal. Digamos, estas leyes suenan a nombre, suenan a Carla Figueroa, víctima de femicidio, después de haber accedido a casarse con su violador, suenan a Wanda Tadei, víctima de femicidio por uso del fuego, suena a Marita Verón, ¿no? La de trata, sale la ley unos días después de que la Corte Tucumana absolviera a los 13 imputados por su desaparición. Suena a Ángeles Rawson, la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, a Brisa, a Micaela García, la chica que fue violada y asesinada por Wagner cuando él estaba en cumplimiento de una libertad condicional a pesar de que tenía informes contrarios a su salida, ¿no? Entonces suenan a nombres. Aquí, además de militancia, hay nombres de mujeres, hay historias de personas que, bueno, que hoy ya no están, y estas son algunas de las tantas. En este sentido, el ordenamiento jurídico tan vasto, tan amplio, nos tiene que servir para tener presente que es un abanico de posibilidades y no es un corset que nos restringe las decisiones. El ordenamiento jurídico tenemos que conocerlo, tenemos que impregnarnos en él precisamente para tener una cantidad de estrategias de argumentación para la toma de decisiones respecto de los derechos de las mujeres y colectivos LGTBI+. En ese sentido, bueno, estuvimos hablando un poco de las violencias, de los estereotipos de género, es algo que voy a decir muy brevemente porque me parece que ya me estoy yendo de tiempo, pero bueno, los estereotipos de género son aquellas, digamos, creencias acerca de cómo tiene que ser un varón y una mujer. Los estereotipos de género suelen ser binarios y suelen ser normativos, es decir, la creencia no es que cómo son las mujeres y los varones, las mujeres son sensibles, son sumisas, son domésticas, son madres, eso no es algo que me describe como mujer, sino que se me impone, ¿no? Entonces, y los varones son protectores, son proveedores, son valientes y tienen un ímpetu sexual irrefrenable, no es algo que describe a los varones, sino que se les impone. Entonces, estas imposiciones hacen que muchas veces guían nuestro accionar, hacen que se reproduzcan prácticas revictimizantes, que como agentes del Estado es lo que tenemos que evitar precisamente para evitar caer en la violencia institucional. Tenemos que evaluar, tenemos que conocer cuáles son los estereotipos de géneros que guían nuestra acción, tenemos que identificarlos y tenemos que transformarlos, porque como agentes del Estado no podemos actuar desde los estereotipos de género, ¿no?
Eso tenemos que actuar con una perspectiva de género precisamente que los deconstruya. Porque si yo creo que, digamos, la mujer tiene que ser madre, probablemente mis intervenciones con las mujeres tiendan a ignorar sus deseos respecto a no querer ser madres. Si yo creo que las mujeres son domésticas, seguramente si hay una mujer víctima de violencia, crea que la tengo que convencer de que vuelva a su hogar porque la familia es tan importante, etcétera, etcétera. Si yo creo que la mujer tiene que ser heterosexual, probablemente tenga un montón de prácticas sumamente violentas con las mujeres lesbianas, porque se corren de los mandatos, ¿no? Entonces, tengo que identificar cuáles de estos estereotipos se convierten en el guión de mis intervenciones, que sin querer queriendo pueden llegar a ser sumamente violentos con las personas, ¿no? Entonces, a la luz de todo este marco jurídico, tengo que evaluar qué estereotipos no corren más. Los estereotipos de género no corren más y las personas tienen derecho a elegir la sexualidad, vivirla como deseen, a elegir si quieren o no ser madres, si quieren o no trabajar afuera del hogar o no, etc. Bueno, un montón de cuestiones que tengo que dar cuenta. Además de todo esto, está la cuestión de que el marco jurídico solo no nos alcanza, ¿no? Tenemos que empezar a estudiar sobre teoría feminista, que la teoría feminista en connivencia con la militancia feminista, porque el feminismo o los feminismos es un movimiento político, es una teoría social y es una praxis cotidiana. Entonces la teoría feminista es la que le da sentido a las normas, ¿no? Si yo puedo tener una ley, me la puedo saber de memoria, pero si yo no sé sobre el círculo de la violencia, si yo no sé sobre el síndrome de indefensión aprendida, pónganle, si no sé sobre, no sé, los mitos y prejuicios acerca de las violencias, los mitos y prejuicios acerca del amor romántico, la media naranja, el príncipe azul, todo ese tipo de cosas, si yo no las tengo presentes, la ley me va a parecer, o a veces, no la voy a entender. Y pasa, por ejemplo, como les decía hace un ratito, con la ley de parto respetado. Yo tengo una ley y digo, ¿por qué necesito una ley que garantice todo esto? Necesito conocer la realidad y necesito conocer que hay toda una corriente que plantea que las mujeres y personas gestantes tenemos que ser capaces, se nos tiene que reconocer el derecho a protagonizar el momento del parto, y no es que esas decisiones estén, digamos, sin criterio en manos o en cabezas de otras personas, ¿no? Entonces necesito la teoría feminista, toda la teoría feminista prácticamente emerge de la experiencia teorizada. Por eso es importante empezar a formarnos para darle contenido profundo a la letra de las leyes. Es indispensable pensar desde las disciplinas que algunos y algunas probablemente vengan de alguna carrera, tengan alguna formación universitaria o terciaria, o incluso la propia formación secundaria. Bueno, pensar cómo fuimos formados y formadas respecto de un androcentrismo que invisibilizó tanto los aportes de las mujeres, y ni hablar de las disidencias al conocimiento, sino que aparte invisibilizó nuestras experiencias, invisibilizó nuestra perspectiva. Entonces tengo que pensar cuánto de esto resuena, ¿no? Y no hay disciplina que le escape al androcentrismo, ¿no? El varón como modelo de humanidad está, no sé cómo decirlo amablemente, pero digamos, está recontra extendido, ¿no? Y pensar en esto del patriarcado, que es una categoría que el feminismo académico le da el contenido de, es una organización social que oprime, que explota a las mujeres, donde hay, digamos, relaciones de subordinación entre un grupo de varones, un colectivo de varones y el resto, digamos, mujeres y sujetos feminizados, le hace colectivo LGTBI+, en donde, digamos, aparecen alianzas estratégicas entre algunos varones que detentan privilegios precisamente para someter a las mujeres y LGTBI+, subalternizarlas, etc. Entonces, van a encontrar un montón, de hecho, en la bibliografía que les dejé para leer, está el texto de Alicia Puleo de Patriarcado, un montón digamos, de explicaciones teóricas respecto a esta categoría, pero es importante leerla, es importante conocerla, es importante pensar cuánto de nuestras prácticas cotidianas, de las prácticas institucionales, de las leyes, de las, no sé, de todo, tiene una raíz
patriarcal y cuáles son las herramientas que tenemos precisamente para desarmar, ¿no?, la organización social patriarcal. Bueno, sí, ya me fui de tiempo. Pero, con esto termino, yo les decía cuando empezamos que la CEDAW nos deja la transversalidad como una estrategia, ¿no? Estamos pensando en que las cuestiones de género no tienen que salir del gueto, tradicionalmente, digamos, en los 70, los 80, cuando ingresa a la academia, sobre todo la academia norteamericana, había laboratorios o institutos de estudio de la mujer, de género, etcétera, etcétera, y eso estaba como en un nicho, ¿no? Entonces desde ahí salía todo, pero tenía muy poquito alcance. Lo que se está debatiendo hoy, hace rato, es precisamente la necesidad de que la perspectiva de género atraviese todas las acciones del Estado. Por ejemplo, actualmente tenemos un Ministerio de las Mujeres a nivel nación y en Provincia de Buenos Aires hay un Ministerio de las Mujeres. Las cuestiones de género no pueden estar centralizadas, o sea, digamos, identificadas solamente con ellos. Ambos ministerios tienen que ser un faro donde las políticas atraviesen a todos los ministerios y a todas las dependencias del Estado. Porque si no, se identifica la perspectiva de género con un solo espacio y el resto, o sea, bueno, género está ahí, el resto seguimos como siempre. Si género está ahí y el resto seguimos como siempre, no se transforma nada. Seguimos teniendo prácticas revictimizantes, seguimos teniendo prácticas de violencia institucional. Entonces, la transversalidad es precisamente que el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, desde quien atiende en mesa de entradas hasta quien toma una decisión, digamos, para el colectivo social, estén atravesadas por la perspectiva de género. Den cuenta de cómo impacta esa decisión que se va a tomar, o que se está tomando, o que se tomó, en las mujeres, en los varones y en el colectivo LGTBI+. Y donde impacta de manera diferente, ojo que a veces se necesita un impacto de manera diferente, digo, las medidas de acción positiva requieren ese impacto, pero si es una norma que se presume neutral, pero que impacta de manera diferente, hay que corregirla para que eso no suceda. Es decir, ninguna política pública puede tener como resultado agrandar la brecha de desigualdad, sino todo lo contrario, ¿no? Ninguna política pública tiene que consolidar la desigualdad existente entre los varones, las mujeres y el LGTBI+. Todo lo contrario. Entonces, eso es algo que tenemos que estar continuamente evaluando. Entonces, como les decía hace un rato, tenemos que evaluar cuáles son los supuestos que tenemos como agentes estatales para la acción, ya les digo, tanto para atender en mesa de entradas como para sancionar una ordenanza, como para diseñar una política pública de educación, no sé, educación vial, sanitaria o de recolección de residuos. O sea, tengo que pensar siempre desde la perspectiva de género, porque la perspectiva de género no se trata de una moda, no se trata de una corriente y no se trata de una cuestión de algunas. La perspectiva de género es un mandato constitucional a partir de la CEDAW y como tal es la fuente de validez de todo lo que se despliega, digamos, lo que se desprende desde allí. La perspectiva de género tiene que estar presente en todo. Tiene que atravesar todo, desde lo que hace él o la intendenta, lo que sanciona el Consejo Deliberante, las políticas públicas de distintas áreas y la atención cotidiana, no solamente hacia la ciudadanía, sino también hacia mis compañeros y compañeras de trabajo y hacia mis subalternos, subalternas si las tengo, ¿no? Entonces, perspectiva de género no es solamente una declaración de principios en abstracto, sino también es una práctica cotidiana de evitar situaciones de maltrato, de incomodidad, de acoso, de discriminación, etc. Así que, bueno, en conclusión, para no irme demasiado, ustedes tienen un marco normativo, y ahí ustedes tienen un punteo muy chiquitito, pero un marco normativo que es un abanico de posibilidades para fundar y para darle contenido a lo que significa la perspectiva de género. Tiene un marco normativo que también se lo van a encontrar, digamos, en escritos o en peticiones que demanden esa incorporación. Ese marco normativo atraviesa no solamente el derecho a vivir una vida libre de violencia, sino también el derecho a reconocer la identidad de género, el derecho a reconocer la libertad en la opción del deseo sexual, el derecho a reconocer el trabajo doméstico con un valor, el derecho a poder participar
¿no? Políticamente y ser sujeta, digamos, elegible, el derecho a tomar las decisiones que tengan que ver con mi cuerpo y con una eventual o no maternidad, digamos, atraviesa todas las normas que yo les comenté, atraviesan todas las esferas de la vida cotidiana. Entonces, como tales, nútranse de estas normas precisamente para dar contenido propositivo a lo que se plantee desde la gestión municipal. Sabiendo esto, tenemos una obligación de aplicar la perspectiva de género, de incorporarla en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro quehacer institucional. Es una obligación constitucional, es una obligación supralegal, y además de eso, se trata de reconocer la calidad de sujetos y sujetas de derechos de las personas, de la ciudadanía, y se trata de derechos para ellos, ellas y ellas, y de deberes para mí en mi calidad de agente estatal. Así que bueno, para arriba, para abajo, para los costados, para todos lados, tienen que estar presentes estas perspectivas, so pena de incurrir en violencia institucional, so pena de incurrir en responsabilidad estatal si es que esto no se cumple. Así que bueno, espero que haya sido clara la exposición. Intenté ser breve, pero me fui de tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que les sea súper útil el curso.